Hola chicos, chicas, percebes, ornitorrincos, bienvenidos de nuevo al canal de Crying Grumpies. Yo soy Chef Grumpy y me acompaña hoy, me acompaña. Pues como siempre o casi siempre, vuestro amigo y vecino Arqueo, aunque Está complicado. las circunstancias son extrañas. Estamos aquí en casa. Sí, y me veréis cocinar hoy y hacer ruidos y cosas, pero porque, bueno, tengo que preparar unas cosas para trabajar este fin de semana y habíamos quedado en principio para grabar con Darth, pero Darth no puede venir. No, No va a poder venir. Tiene un problema de COVID. No él está bien, él está pero... bien, sí. Y su contacto cercano también, pero bueno, no puede acercarse. No puede venir. Entonces... Qué bonito el COVID, ¿eh? Vaya navidades nos ha dado. Hombre, nosotros ayer por la noche nos vimos por primera vez desde el 15 de diciembre. 15 de diciembre. Se dice Hacía, pronto, ¿eh? pues prácticamente 2 meses que entre unas cosas y otras Se dice pronto. no 15 de coincidíamos y diciembre. no podíamos grabar. Entonces, a ver, ¿Qué estás haciendo? ahora mismo voy a envasar por haber hecho unos dim sums de panceta y gamba para el sábado. Entonces esto es el relleno que bueno, tengo que guardarlo y conservarlo hasta el sábado. Y el sábado cogeré pasta guantón, la rellenaré y lo coceré al vapor. Muy bien, chicos. Esto... ¿Me invitas a comer? ¿Me preparas unos para casa? Ya no digo que me invites a comer, como hoy. No, luego que comeremos. me ha acoplado aquí de guays, pero... Lo malo de grabar así es que me da hambre. Bueno, eso es lo que pasa. A ver, entonces, hemos dicho, a ver, ¿qué podríamos hacer? Entonces, nos acordamos que hace tiempo... Ay, me he equivocado de botón. No sé, esto no se puede hacer hablando, ¿ves? He puesto a sellar en vez de a cerrar. Algo así. ¿Y qué diferencia hay entre sellar y cerrar? Pues que el sellar lo único que hace es... Coge, Claro, pero no le quita el aire. coge un lado del plástico y otro lado del plástico y le quita el aire. Pero si tú lo que quieres es que se conserve, tienes que cerrar al vacío, que es con el botón este de aquí, por eso, no hacía ruido por eso. Muy bien. ¿Ves? Ruido. ASRM. Nuevo canal de los Grumpies. ASRM cocinando. Me aficionado mucho a la SRM. Lo que pasa es que no me sorprende. hay mucho tipo de ASRM, he hecho toda una investigación ¿Sí? sobre posibles canales. Esto no hace nada, ¿eh? No lo ha hecho bien. A lo mejor es la bolsa. Para que somos me haya roto, que todo me lo trajeron los Reyes Magos. Hace Esto varios es años. la magia del directo. Miramos de bolsa. ¿Y estas bolsas, las de Mercadona, no vale para el plástico? No sé si el Mercadona tiene bolsas de estas. Estas además, en concreto, no sirven las de las máquinas profesionales, porque esto es máquina de casa. Y el sistema que usan es diferente. Una toba de pelotas. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que Arqueo es charlar un ratito de Dune, porque así Arqueo, nos acordamos, prometió hablarnos de Dune un día, hace tiempo y aún no lo ha hecho, porque no hace los No deberes. soy yo, es el COVID. Sí, claro, pero es que... Pero que te estabas preparando, ¿no? Para... el Claro, COVID. o sea, me estaba preparando, yo sabía que este día llegaría, porque lo había visto en una peli que se llama Contagion, sobre epidemias, muy buena, si no la habéis visto nunca. Seguramente es una de las mejores películas que se han hecho sobre lo que significa una pandemia mundial. Y es de... ¿Tú la has visto? No. Pues con el Lauren Fishburne, es una película del 2000 y poco. A ver. Volvemos al canal ASRM. Mira, ves, ahora sí que está funcionando, así era la bolsa. Mira, es del 2011. Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Lauren Fishburne, Mariam Cotillard, Gwyneth Paltrow. Es una película espectacular. Si no las habéis visto, estáis perdiendo tiempo. Da miedo verla. Sobre todo después cuando ves lo que ha pasado, ¿no? Pero ahora está rompiendo. ¿Por qué la rompes? Porque no había cerrado bien. A ver, esto... No, estaba un poco doblada. Estamos... Pero es- Esto es una huella
ecológica y de CO2, No, porque ya está. brutal. No hablemos de eso porque... ¿Quieres que hablemos de Fantasy Flight y sus cajas De aire, llenas de aire? No. O Cool Mini y la cantidad de dinero que han recaudado con un juego que está lleno de cajas de cartón. El de... No. El zombicide. El zombicide de Venga, Marvel. a ver, ¿qué querías contarme de Dune. Dune? A ver. A ver, minuto de... unos segundos de publicidad SRM, chicos, lo notáis, ¿no? Como el... ¿Podemos hablar de Dune o de Necromunda? De Dune, También... mejor Dune. De Necromunda no puedo hablar. No puedes hablar. No puedo hablar. Le vamos a dar... Por contrato no puedo que nos hablar hable de de Necromunda. Necromunda. No, venga, a ver, arranca. O sea, si has sido tú el que has dicho que querías hablar de Dune, arráncate. Bueno, pues vamos a hablar. Dune, por si no lo sabéis o habéis vivido en una burbuja durante los últimos meses, que también podría ser, estás viviendo en una burbuja, claro, con toda la pandemia no es tan extraño ahora que lo pienso. De burbuja, Bueno, no sé. Dune es una de las, para mí, una de las mejores obras de ciencia ficción que se han escrito nunca, escrita por Frank Herbert. Son una serie de novelas que han tenido 2 adaptaciones y media al cine. Ha tenido una serie de televisión, de estas maxi-series. Ha tenido una serie de televisión. Sí, es de estas, ¿sabes? Las típicas series de televisión que se hacen, que parecen películas largas de mediodía. Nadie. ¿No? Pues también ha tenido una serie que está muy bien, si no la habéis visto. Y ha tenido, pues, cómics, juegos de... Juegos de mesa ha tenido un par, como mínimo. Ha tenido juegos, ha tenido juego de un juego de cartas. mesa en los 80 que tuvo una reedición hará un par de años y ha tenido, ahora, creo que en el 2021, tuvo una reimplementación donde era prácticamente el mismo juego de mesa, pero simplificaban mecánicas, quitaban jugadores y le daban un pequeño lavado de cara, aunque por lo que yo he leído el juego sigue siendo muy parecido. Yo tengo problemas con el juego de mesa, pero bueno, aún no nos toca hablar del juego de mesa. A ver, entonces, ¿cuántos libros son? En serio. A ver, libros tendrías que distinguir entre los que son escritos por Frank Herbert y los que se han subido luego al carro, por así decirlo. Se ha estirado, la verdad es que el chicle se ha estirado muchísimo. El hijo, el propio Frank Herbert también lo estiró un poco y luego más adelante, mientras que, por ejemplo, Christopher Tolkien ha controlado mucho lo que las producciones que se han llegado a hacer después de la muerte de Tolkien con la obra de su padre, el hijo de Frank Herbert sí que ha permitido ¿Barra libre? barra libre y que otros autores, imagino que no barra libre al 100%, pero sí que otros autores se suman al carro y continúen lo que son las novelas originales que... Ahora voy a hacer unos buñuelos de gamba. Buñuelos de gambas. Todo me parece muy asiático lo que estás haciendo. Es lo que me pagan por hacer. No, muy bien, muy Ya que bien. los buñuelos de gamba son buñuelos de bacalao, pero en vez de con Pero bacalao, bacalao con 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 gambas. gambas. Muy bien. Dim sum, buñuelos de gambas, ¿qué más? ¿Qué Eh, gambas usas? La gamba congelada, gambos. Gambón. Corriente. Sí, no las cojo de las de Palamós. Tú sabes que en Palamós y en Huelva también, hay un peaje. Hay un peaje, ¿vale? Entre pueblo y pueblo para poder decir si es de Huelva o no, o si es de Palamós o Mira, no. yo voy a decir una cosa. Yo, como más de una vez he comentado, mi familia es de Huelva. Pues mi madre, una de las cosas que hace es que nos envíen gambas de Huelva. Directamente. Iba a hacer un chiste muy malo. ¿Qué chiste va a Si ser? las devolvíais, pero... No, porque son de Huelva, entonces no se devuelven. Es muy malo, ¿eh? Es como hablar en vagino. Es como hablar vagino, el chiste de anoche, es muy malo. Bueno, venga, avanza entonces. No, entonces, ¿Por lo qué que te iba a te decir, parece?
Son gambas de Huelva, pero vienen de Túnez. Esto me parece maravilloso. Son gambas inmigrantes. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué te gusta Dune? ¿Por qué me gusta Dune? Bueno, lo que os iba a decir, Dune, cuando me has preguntado cuántas novelas eran, Dune, para mí, son 3 novelas. Vale. Que son las 3 primeras que escribió Frank Herbert. Que es la de... ¿Dune? Dune. El despertar de Dune Hijos o algo de así. Dune. Hijos de Dune. Y Dios Emperador de Dune. Vale. Entonces, yo creo que Dune, para mí, es una de las mejores obras de ciencia ficción que se han escrito nunca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están muy bien escritas, porque trata unos temas que son muy atemporales, porque tiene unos personajes y una descripción de los personajes que son complejos y para nada planos, porque el mundo de Dune y la sociedad que nos presenta yo creo que es muy atractiva, aunque no deja de ser un reflejo de una sociedad que ya existe hoy en día. Y porque... ¿Y existía cuando lo escribía? Sí, claro, o sea, tú piensas, aquí si nos metemos un poco con la vida de Frank Herbert... Yo sé que le costó un huevo vender el libro, que además inicialmente eran 3 libros, que luego se los juntan... El libro se publica en un principio en una revista, en Astonishment, en una de las grandes revistas de ciencia ficción americanas de los años 60, creo que es Astonishment Stories o Astonishment Science o algo así, y se publica por capítulos. Algo muy común en las revistas de la época. O en Japón actualmente. O en Japón actualmente. Bueno, actualmente también se publica así. Ahora, oye, Entonces, más adelante, él lo que intenta hacer me he equivocado. es publicar todo lo que ha sido la recopilación en un único libro, y le cuesta mucho, es cierto. O sea, pero para que te hagas una idea, al final, quien publica Dune, la editorial que lo publica, si no me equivoco, porque todas la rechazan, es una editorial que se dedica a hacer catálogos de tractores. Y es una editorial que quería buscar, pues imagino que quería hacer algo incipiente en el mundo de la novela, que quería abrir un poco y lo publica y pega el pelotazo. Entonces, es mundo de Dune, o Dune como la conocemos ahora, profeta de Dune y Dios Emperador. Dune, Dios Emperador o Dios Emperador de Dune. Y luego es cuando vienen los de... Claro, luego aquí el Dune se bifurca muchísimo, porque tienes unos preludios a la historia que te cuenta en Dune, y tienes unos saltos temporales hacia el futuro sobre lo que pasará en Dune después de que... Hago spoiler, atención. Fíjate que yo solo he visto la película. Yo solo he visto... No, eso no sale en la película. No, por eso si no sale en la película, no la habré visto. A ver, yo supongo que en breve va a haber una gran guerra a nivel interplanetaria, con el señor como gran mesías y líder del ejército repartiendo toñinas. Eso no sale. Ah, no sale eso. No sale. Ah, vale. ¿Sabes qué ha pasado? Claro, Dune, cuando acaba Dune, el final de Dune... Vale, no como la puta película, señores, que ¿por qué hacéis 2 partes? ¿Habéis? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y además sin haber filmado una segunda película. Hijos de puta. Hombre, yo creo que la experiencia de David Lynch y Jodorowsky les hizo curarse un poco en salud. No, pero cuando acaba la primera novela de Dune, atención spoiler, Paul Atreides se proclama emperador. Si no se proclama emperador, poco le falta.
y ya pega un salto en el que Paul Atreides ya es emperador de Dune y del universo. Ya ha llevado su yihad por toda La galaxia. yihad no se ve. No, lo que es la yihad no se ve. Hablan de la yihad, tú sabes que la yihad ha pasado, pero no hay una campaña, no Vale, hay unos por libros si acaso, que narren una por si campaña acaso militar. vamos a mencionar la Guerra Santa, ¿vale? Por si Pero- acaso, pero si el ellos llaman señor yihad YouTube, en el libro, por si el señor YouTube se enfada con nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves? Estoy quitándole el estómago a las malditas gambas. Es una guarrada comerte las gambas enteras. esto yo nunca he visto, lo he visto muy pocas veces. Yo la primera vez que vi que hacían esto fue en clases de cocina japonesa. Claro, tío, esto es la caca, tío. O sea, cuando tú te comes una gamba, la gamba de Huelva que le llega a tu madre, ¿eh? O Túnez, en su defecto. O Dune, Huelva o Túnez. Claro, todo esto es comida, tío. Esto es el estómago de la gamba, tío. Eso es una Ahora, guarrada. las gambas son como cucarachas, ¿no? De mar. Sí, bueno, sí. No nos comemos las cucarachas, pero nos comemos las gambas. Sí. Pero bueno. Entonces, o sea, a mí, yo, por ejemplo, yo quería hablar, ¿no? En la figura, antes estábamos hablando, justo antes de empezar, porque de la figura del Mesías, ¿no? Porque el otro día a mí me gusta la rueda del tiempo, y estuve escuchando, pues que la rueda del tiempo, una parte muy importante de la influencia que tiene, es Dune. No, claro, yo digo, ¿y dónde está? Y en el fondo, si habéis visto la rueda del tiempo, la figura del cara pues también es spoiler, pero bueno, del dragón renacido, el Caracar, no como lo queráis llamar, que es el salvador del mundo y a su vez es la destrucción. Pues es ahí, ¿no? Donde se supone que es algo parecido a Dune. Bueno, Dune te plantea que, a ver, para los que no, podemos hacer un resumen rápido de lo que es la Lo novela, que quieras. la película. Haz lo que quieras. Vale, en Dune lo que te plantea que la galaxia vive, estamos en el futuro, muchos miles de años, 2000 o 3000 y pico, no me acuerdo. El mundo vive en una situación feudal donde hay grandes casas. Esto me parece maravilloso. ¿Por qué en todos los futuros volvemos al feudalismo? Podríamos hacer una... ¿Por qué en los futuros se vuelve al feudalismo? o a una dictadura. Pues porque la democracia es un fracaso. Las democracias acaban siendo la dictadura de los idiotas, porque al final toda democracia se acaba convirtiendo... Esto es estofado de ternera también. Quizá no lo debería decir. Toda democracia acaba convirtiéndose en una dictadura de idiotas, y en una dictadura de idiotas siempre acaba apareciendo la imagen del hombre fuerte que acaba destruyendo la democracia e instaurando gobiernos totalmente autocráticos. Esto desde la antigua Grecia ya lo sabían los griegos. No estoy descubriendo nada. Yo creo que por eso siempre acabamos... No sé, pero es eso, ¿no? O sea, la que te vas a mirar cualquier futuro tal cual... bueno, ahora hay dos tipos, ¿no? Porque ahora está el ciberpunk, que por cierto es No, uno de pero los... si fijas en muchos futuros ciberpunk, el hecho de que existan las Sí, megacorporaciones son castas. son castas nobles. Sí. Bueno, pues en Dune, en la novela y en el libro nos proponen que toda la galaxia está dominada por diferentes casas de nobles. Hostia, La casa Corrino, que es la casa imperial, la casa Atreides, que es la que gobierna un planeta, son los que acabará, casas. y los Harkonnen, que son los que están gobernando Dune en el momento. Son los malos de la película. Bueno, sí, claro, en la película son los La malos. película son los malos, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que todo el universo Dune solventa el tema del viaje espacial por medio de otra casa noble, por así decirlo, que es la cofradía, que son los únicos que tienen naves y los únicos que tienen navegantes para plegar el espacio
y poder viajar de un sitio a otro. Vale. Entonces, para poder viajar en el espacio y que se sostenga el imperio, se necesita un producto que se llama melange. La especie. La especia. La especia, ¿no? Y el único lugar donde se produce especia del universo Y en algún momento te explican, es Dune. cómo cómo llegan a saber que Dune es el único lugar del universo donde se produce especia. Yo creo que sí, que en algún No, momento... Porque si hay... O sea, si solo se produce especie en Dune, ¿cómo llegan hasta Dune? Solo se produce en Dune y no se puede reproducir la especia. O sea, es petróleo. No se puede Es hacer. petróleo que Claro, coloca. claro, aquí- Es petróleo que coloca. Tú piensas que Frank Herbert es, entre otras cosas, es ecólogo. Él hace estudios de ecología y él está muy interesado en lo que es el petróleo en los países árabes y está muy interesado también en ecología y en cómo funcionan los desiertos, por así decirlo. Incluso él ayuda con en Black Sands, creo que es una especie de desierto que hay por California, en proyectos de ecólogos con el gobierno. Él colabora en una especie de proyecto que hace. Os lo estoy diciendo de memoria, eso está totalmente improvisado y sin preparar, por lo que seguro que estoy metiendo la pata. No, pero eso ya es nuestra señal de identidad. O sea, yo estoy trabajando y cocinando mientras tú me estás hablando de Dune, ¿vale? O sea... Entonces, ¿cómo decírtelo? Solo existe la especie en este planeta. ¿Y cómo llegan hasta la especie? No lo sé cómo llegan hasta la especie. Sí, ¿por qué no? O sea, me parece relevante. No existen tampoco inteligencias artificiales ni ordenadores en este mundo. Sí, pero eso era porque se los habían cargado, ¿no? O algo Claro, esto te lo explican En otro libro. en otra serie de novelas donde explican cómo las inteligencias artificiales llegaron a hacer un Terminator. Y entonces lo que se hace es que las inteligencias artificiales están totalmente prohibidas dentro del imperio de la humanidad. No se pueden hacer máquinas que piensen como un humano. Curiosamente, 40.000 pilla el mismo concepto. Pero bueno, yo sé En 40.000 me estás también. hablando de Dune y yo estoy escuchando cosas de Phoenix Suns. ¿No? O sea, todo el sistema de castas, Claro, esto también es había para que tú veas el clan de los mercaderes, tal, o sea, yo estoy... las influencias de Dune, cómo se han expandido por todo lo que es la ciencia ficción. Entonces tenemos que la casa Atreides, que es donde procede nuestro protagonista, por Atreides, es una casa que está empezando a tener mucho poder, más que mucho poder, muchas simpatías en lo que se conoce como el Landsrat, que es la asamblea de las casas nobles donde está el emperador. Y al emperador esto no le mola un pelo y decide que ha llegado el momento de ventilarse a los Atreides. Y para ventilarse a los Atreides les dan un regalo envenenado que saben que los Atreides no pueden rechazar, que es la gestión del planeta Arrakis, que hasta ahora estaba gobernado Por los Harkonnen. por los Harkonnen, que son los malos, por así decirlo. Entonces, en este momento, el duque Leto, que es el líder de la casa Atreides, pues se traslada toda su casa, todo su ejército, abandona el planeta en el que ellos viven, que es un planeta totalmente marítimo, con muchos mares y tal, y se trasladan al desierto, para que veas el contraste que hay donde vive por Atreides. Bueno, donde son llega. los miles... Pero bueno, no sé, me parece... No me parece... Entonces, cuando los Atreides llegan a Dune, ellos se encuentran, ellos no saben que ya hay una trampa preparada para pillárselos.
Y es que los Harkonnen tienen un traidor entre las filas de la casa, que es el médico, el Juve, para cargarse al duque y de un golpe de mano, pues a toda la casa. Pero les sale mal, Paul Atreides sobrevive, junto con su madre, y veremos que sobreviven también algunos fieles a la casa, y Paul se une a lo que son los... Pero todo esto me parece súper genérico. Claro, súper genérico porque lo has visto ya miles de veces. O sea, como Pero es... seguramente en Dune eso es la primera vez que se ve. ¿No? O sea, es como... Yo vuelvo a Rueda del Tiempo, ¿no? Si os habéis leído Rueda del Tiempo, los 3 primeros libros no hay nada... O sea, son la cosa más... Es fantasía genérica de los 80-90. Y luego es posiblemente la precursora de la fantasía política y todo ese tipo de... que encontramos en cosas como Juego de Tronos. Claro, Dune es una novela que se escribe en el 63. En una época en la que la ciencia ficción está totalmente denostada. Ah, en esa donde época es solo puramente es Flash Gordon, ¿no? Es Flash Gordon. No sé, a mí me gustó la película, me molestó que donde acaba, no te voy a engañar. O sea, Ana salió diciendo... Yo porque sabía que había una segunda parte, pero o sea, me pareció que... Rollo, no entendí por qué... O sea, creo que se quedaba muy corta. Posiblemente. Es rollo... Aquí me falta algo, no voy a engañar a nadie, ¿no? Falta alguna cosa por ver. Claro, es que lo que yo te estoy explicando muy genérico tiene mucha profundidad. Sí, hombre, sí. Por ejemplo, el tema de por qué no usan... por qué han vuelto a cosas como las armas de cuerpo a cuerpo. Sí, los escudos, que son, ¿por qué no que pueden no son usar armas rápidos. nucleares? ¿Por qué no...? ¿Sabes? O sea... Dices, es que es un mundo que por un lado es muy futurista, pero a la vez Hostia, pero es totalmente medieval. eso de futurista, yo te lo discutiría, ¿eh? Claro, podríamos hablar de qué es ciencia ficción. Por ejemplo, ¿tú crees que el cuento de la criada es ciencia ficción? Sí. Pero la Margaret... no sé qué, que es la autora, niega que lo sea. Pero es totalmente ciencia ficción. Bueno... O sea, como mucho me puedes decir que es una ucronía. Pero una ucronía es un género de la ciencia ficción. Sí. ¿Esto qué es? Estos son la masa de unas croquetas de sobrasada y provolone. Huele a sobrasada. Un tío muy ahí. No, yo lo digo. O sea, yo aquí hay que probarlo, o sea. No sé si... Ahora, me iba a poner ahora, porque tengo esto de aquí, pues, que hay que manejar muchas cosas. Hay que manejar muchas cosas. ¿Sabes? Cuando te he dicho que no nos podíamos sentar a grabar, era por algo. Era porque al final se me ha tirado el tiempo encima. ¿Yo qué iba a hacer ahora? Sí, ¿Qué vas a hacer ahora? racionar esto. Esto es rápido. Esto es rape. Muy bien. A mí me gusta mucho el rape. Seguramente es uno de los pescados que más me gusta. Es igual que el atún. ¿Sabes por qué te gusta? ¿Por qué me gusta? Porque no son pescados. ¿Cómo que no son? ¿Perdona? Toda mi vida engañado de que Sí el que son rape no es un pescados, pero pescado. no es un pescado... ¿No viene del mar? Sí, pero es como el atún, ¿no? Me gusta mucho el pescado atún. Atún es lo más parecido a comer carne que Pero hay. el pescado es carne. ¿No? Sí, Claro, o sea, es que... Sí, el pescado es carne. Pero volviendo, ciencia ficción, pues yo creo que es complicado realmente en el fondo que es exactamente ciencia ficción. Porque, no sé, hay partes en las que, por ejemplo, Terry Pratchett te habla de la fantasía, ciencia ficción, ¿no? O sea, hay cosas complicadas a la hora de enmarcar simplemente en un género, ¿no? Bueno, pues entonces, Dune, lo que, después de esta introducción que hemos hecho, lo que te viene a explicar es cómo
hay una revuelta donde una persona se convierte en mesías de una revolución. Te trata temas como, por ejemplo, la eugenesia, ¿no? La eugenesia es, por así decirlo, es una selección artificial de la especie humana, ¿no? Donde hay una casta, otro grupo, que son las Bene Gesserit, que intentan por medio de cruces entre diferentes familiares llegar a un individuo también mesiánico como será el Quisatz Haderach, ¿no? Que es lo que... Sí. es lo que nos trata el tema de la ecología, ¿no? Lo que es un mundo desértico, cómo lo pretende... La terraformación, ¿no? La terraformación del mundo. Te lleva a plantear temas como si de verdad hay que terraformar un mundo, ¿no? Cómo se desarrollan, cómo hay una relación entre el tipo de sociedad y el tipo de religión que se crea y el mundo, en la ecología en la que vive. Hay muchos historiadores y antropólogos que precisamente hablan de la relación que hay entre los desiertos y el surgimiento ¿De religiones? de las religiones mono... ¿Y por qué? ¿Qué es lo que alegan? Pues no me lo sé porque no me lo he preparado. Me estás pillando tan temprano. Que Sí. salen colocados y hablan con gente. No lo sé. Porque, pues, por culpa del calor y... Pero, por ejemplo, que la mayoría de religiones monoteístas surgen en ambientes desérticos. No me preguntes por qué. ¿Cuánto aprendéis, los hombres? ¿No? Entonces, en Dune se tratan pues el mesianismo, ¿no? Lo que tú me decías, ¿no? Como un personaje, Sí, hay porque una profecía y que pero- es una pero- profecía... Pero no te plantean si es bueno o malo, ¿no? O sea, Herbert sí. Herbert sí. Herbert está totalmente en contra de los personajes mesiánicos. Y no se ve en Dune, pero en los libros que él escribe, él aboga en contra de los personajes mesiánicos y del mesianismo. Él cree que es de lo peor que le puede pasar a la humanidad, ¿no? Y él te lo resume en una frase que él dice, porque él dice que, cito textualmente, se crean enormes problemas cuando los errores humanos se cometen en la escala de un superhéroe. Los héroes son un dolor, los superhéroes son una catástrofe. Los errores de los superhéroes nos llevan a la mayoría al desastre. Hombre, Civil War. Por ejemplo. O sea, las mejores etapas de prácticamente cualquier cómic son cuando en el cómic se equivocan los héroes. El ¿no? infierno está lleno el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Cuando son los héroes, cuando los malos. De hecho, ahora, ¿hace cuántos años hace que los malos en todas las historias de superhéroes son otros superhéroes? Bueno, ¿has visto Eternals? Sí. ¿Qué te pareció? A mí me pareció, a ver, hay un momentos de tedio, ¿vale? No te voy a engañar, pero a mí me entretuvo. A mí Y yo me no le pareció pido, muy no le pido interesante. mucho más, ¿no? Y en cierta forma también tiene ese aspecto mesiánico en uno de los protagonistas. No, en todos. Todos ellos son, de hecho los Eternals, hasta donde yo sé, yo no he leído nada, ¿eh? Tengo por ahí la colección original de Jack Kirby, pero hasta donde yo sé son básicamente inspiraciones divinas. O sea, son lo que inspira a los dioses grecorromanos, ¿puede ser? Claro, Incluso los dioses en general. más antiguos, ¿no? Porque tienes o sea, hay una parte en la que... En la película está muy marcado, en los cómics quizá no tanto. Repito, no los he leído. Los tengo, pero no los he leído. Sí, en esto los cómics difieren de la película. Pero sí, claro. ¿No? Es el tratamiento al superhombre. Te voy a decir, más aún, en el fondo los Eternos, y que te vas a reír,
Jack Kirby coge este concepto de alienígenas ancestrales. ¡Oh! ¡Pelos! Claro, o sea, en los años que escribe Jack Kirby empiezan a estar de moda estos, creo que von Däniken es un poco después con su libro Carros de los Dioses, donde empiezan a salir ciertas teorías que dicen que lo que conocemos como dioses en las religiones son alienígenas en realidad. Me llama. Voy a empezar a hacer la comida, que tú tendrás que ir a trabajar y yo también. Porque hoy tengo una visita esta tarde. Entonces, a ver, ¿dónde íbamos? Estábamos hablando de... la hamburguesita de relleno de siumai. No está mal. Estamos hablando de alienígenas ancestrales. Y por preguntar cosas que sé que a nuestros seguidores les van. ¿Hasta qué punto Workshop coge de Dune? Hostia, yo creo que Workshop coge muchos elementos de Dune. Por ejemplo, la figura del emperador como algo mesiánico, con poderes más allá de... ¿El emperador tiene poderes? El emperador tiene poderes. Claro, el emperador El no... emperador tiene poderes, es el psíquico. Yo, de hecho, cuando vi al gordo, pensaba que... O sea, ¿Qué gordo? En la película... Al barón Al Harkonnen. barón Harkonnen, yo pensaba que pues, flotaba él, luego escuchando a alguien hablar sobre que se lleva repulsores. Yo pensaba que era el poder, no. No, el emperador sí que tiene poderes. El emperador de la humanidad, que Putin, tiene... Es el mayor psíquico que ha aparecido nunca. Aunque hay quien te diría que es que hizo un trato con los dioses del caos y luego les hizo una jugarreta. Entonces, es un personaje parecido, Claro, similar, es un ¿no? personaje muy mesiánico. Y los mega chungos no dejan de ser marines. Los Sardaukar, que son las tropas de élite No del dejan de ser emperador, marines son espaciales. espaciales. Claro, por supuesto. Incluso la forma en que tienen de navegar, de cómo se manejan por el espacio, es la misma. En Dune aparece la figura del navegante como alguien con poderes mentales que que gracias a la especia puede doblar el espacio. Y en 40.000 tienes la figura de los navegantes, que son una casta. Los astrópatas o algo Que así, son ¿no? una cáscata de psíquicos que permiten que la nave navegue por la disformidad. Que, en cierta forma, navegar por la disformidad es como lo que hacen es como plegar el espacio, pero con demonios. A Workshop que no le falten sus demonios, ¿no? A Workshop que no le falten sus demonios. O sea, hay muchísimos paralelismos en Dune y 40.000. Messi está tierno y se deshace ya. ¿Sí? Pues venga. Se pierde y se deshace. Pues ahora, Big Bourguignon acabado. ¿Qué te parece? Muy bueno, está muy bueno. Vamos a comer pasta con esto por encima. Y es eso, en Dune hay mucho... En 40.000 y en Dune corren muchos paralelismos. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes. En 40.000 no hay inteligencias artificiales porque representa que en la época oscura de la tecnología, las inteligencias artificiales, y como ellos los llaman, los hombres de hierro, llevaron a la humanidad prácticamente a la extinción. En Dune pasa lo mismo. Y en Matrix. En Matrix viven ahí. No sé, no he visto la última. Yo la última no la he visto, pero en Matrix 1, 2 y 3 Sí, pero bueno, todavía están viviendo en ese punto, no han salido, no han ganado la guerra contra las máquinas. O en Terminator, ¿no? Es algo que es muy redundante. Pero es normal, son... Siguiente paso evolutivo, ¿no? Desde que nos pusimos unas gafas, vamos camino a ser androides. Pues, ¿quieres hablar del transhumanismo y cómo Pero hay estamos transhumanismo, superando? ¿hay transhumanismo en Dune? Sí, Porque porque en Dune lo que se hace es que la gente, por ejemplo los mentas,
Los Mentat son los... Es gente que las calculadoras, El que los contaba, ¿no? androides humanos. El que al principio contaba, ¿no? Exacto. Llegan a superar las limitaciones físicas. En este caso, creo que el transhumanismo en Dune se basa mucho en la especia. Que lo que tiene además la especia Genera es que adicción, genera ¿no? adicción. Pero por ejemplo, tú me has dicho que la especia es la gasolina. Petróleo pero mezclado con droga, ¿no? Sí, pero en Dune, los Fremen, que son los que viven en Dune, Sí. lo que más valoran no es la especia, es el agua. Y generan una tolerancia. ¿A qué? A la especia. Exacto, Porque ellos son yo, tolerantes a la especia. uno de los próximos libros de los que os voy a hablar, que es Ciudad de Jade, creo que alguna vez he hablado ya de él, es el de la literatura, la ciencia, la fantasía urbana de mafias con chinos que pegan patadas porque llevan jade y tal. Y hay una parte importante y es que todo el mundo puede usar el jade para cosas, pero solamente una raza específica que está mezclada. Hay dos razas en concreto que son los que son insensibles, los nativos de la isla, porque el jade solo se encuentra en una isla. Volvemos a lo mismo a la misma figura, ¿no?, de la especie, ¿no?, en este caso con el jade. Entonces, los nativos de la isla no son sensibles a él, consecuentemente son los que lo tienen que recolectar, los que lo pueden trabajar, los que lo vigilan. Y luego tienes la primera generación de gente que llegó a la isla, que se mezcló con esta gente, que son los que han conseguido desarrollar tolerancia hacia el jade. Los otros, para poder utilizar el jade y no volverse loco, tienen que drogarse. Yo creo que va también... En el Dunes, de poquito casa, por ahí. los Fremen se caracterizan porque tienen los ojos azules. Pero no es que sean de ojos azules. No, es que sus ojos son azules. Brillan en azul, por así decirlo. Por el contacto continuo que tienen con la especie, de vivir en ese clima, en ese ambiente. No quiero saber. ¿No quieres salir la sobrasada? No. Tengo que hacer bolitas con las manos. Espérate, aquí tengo... Yo voy preparándome cosas para luego, ¿vale? Ahora, en cuanto tengamos la comida, comeremos y luego nos iremos a trabajar y luego cuando volvamos de trabajar seguiré trabajando. Entonces, todo lo que me avance, avanzado que está. Entonces es eso, ¿no? Es otra prueba más. Es otro ejemplo más que tienes en Dune, ¿no? Los Fremen lo que valoran es el agua, lo máximo que puedes hacer es dar tu agua por un muerto, ¿no? Cuando lloras porque alguien ha muerto. Cuando llegan los... Son como los Aiel de la Rueda del Tiempo. Cuando llegan los... Creo que es una de las primeras reuniones que tiene el Duque Leto con los... Que escupe. Con los Fremen que escupen la mesa, ¿no? O sea, del palo, te estoy dando mi agua. O lo que son los destiltrajes. Y que cuando mueres, tu agua vuelve a la tribu. Un poquito creepy eso, ¿eh? Un poquito creepy. No vamos a engañar a nadie, es un poquito creepy. Su cultura hay que respetarla. Sí. Porque no dejan de ser beduinos, ¿no? Exacto. Es lo mismo que los Aiel de Juego de Tronos. Ay, de la Rueda del Tiempo. Los Fremenes... O sea, Leto... O sea, Paul Atreides podría ser un Lawrence de Arabia. ¿Y cuál es la figura mesiánica en la que estaba? ¿Es Mahoma? ¿Es Jesús? Yo creo que... Mahoma. Bueno, Mahoma no, porque Mahoma es un profeta. Bueno, sí, Mahoma es el profeta. Es la figura del profeta. ¿No? Claro, sí, sería lo más parecido. Pero, por ejemplo, para los musulmanes, Jesús es otro profeta. Sí. O sea, también es un mesías. Sí, O todos los mesías que hay de... los profetas que hay en el judaísmo. Son 4, creo que son 3. Isaías... No vamos a faltar a No nadie vamos a faltar a intentando nadie. acordarnos de cosas que no son nuestra especialidad. No sé. A ver, yo realmente, Dune, el problema es que tengo muchas cosas a leer y hay veces en las que toca escoger. Y
teniendo en cuenta lo mucho que me cuesta, porque temporalmente es previo o posterior a la fundación. Pues no lo sé, Dune es del 62 Otro de los hitos y de... la fundación de Asimov... No he podido, con la fundación de Asimov. Ya os digo, lo mío no es la ciencia ficción. Pero en el fondo, claro, es que viendo Dune tampoco es que fuera ciencia Que ficción. no, la fundación de Asimov es del 50, es del 42. Pero que y hay ideas también. Claro. Porque tenías el... Pero en el fondo, por ejemplo, en Asimov es profundamente antirreligioso. Él no cree en la religión. O sea, para Asimov la religión es poco más que una enfermedad. ¿Y para Herbert no? No, exactamente, no. Yo creo que Herbert no tiene la misma Porque, versión hacia... por ejemplo, cuando hablamos de Sanderson, aunque él dice que no, yo leo parte en casi todos sus libros, parte de la búsqueda del Dios, o de la transformación, o de cómo el ser humano consigue la ascensión. Asimov sí que tú ves en sus obras no diré que es antirreligioso, pero sí que un profundo sentimiento procientífico, por así decirlo. Quienes triunfan en Asimov es la fundación, que es donde se refugian los científicos, que son los que harán avanzar y los que ayudarán a que la civilización no tenga el... ¿Sabes de qué va la fundación? Me leí el primer libro, me compré uno que tenía Fundación 2 y 3, no sé, Segunda fundación. Y no sé. Y llegué hasta la de que empieza con el metahumano, que ese es el primero me gustó bastante, hace mucho que me lo leí, entonces no puedo más allá de recordar que me gustó y que porque, bueno, se tenía que abrir la cápsula, qué saldrá, qué dirá... El mulo, el metahumano es el mulo. ¿Vale? Y llegué al segundo libro, eso es el segundo, y no pude con el segundo libro, no pude. Porque es donde se va más a la ciencia ficción, que es un género que a mí me cuesta. Sobre todo en libros, no me preguntes por qué, ¿no? O sea, creo que es algo que ya he mencionado, ¿no? Que algunas veces que, bueno... Sí, pero creo que la religiosidad y tal es algo que está profundamente enmarcado dentro de la ciencia ficción. O sea, hay muy pocos autores que se salgan de esta búsqueda religiosa, ¿no? En el fondo, en Star Wars, la fuerza, por más que en un principio hablaran de... Bueno, más que Lucas luego en la primera trilogía hablara de los midichlorianos, la fuerza es un concepto puramente religioso. O sea, a una fuerza que nos rodea y que envuelve a todos los seres vivos. Pero no tengo claro hasta qué punto, pero es religión, pero no es occidental. No. El problema es que nosotros no hay un dios, no hay un dios la fuerza. Claro, el problema es que hay que diferenciar las religiones occidentales de la gran mayoría de las sí religiones que hay una orientales. Sería un concepto religioso muy animista, ¿no? Por así decirlo, donde toda la vida, en la vida está la fuerza nos rodea. Cuando escuchas hablar a Obi-Wan dándole esos únicos... El sable láser al revés. Claro, mira, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen de no, porque Rey empieza a dominar la fuerza, no sé qué, no sé cuánto, y prácticamente no ha estado con Luke y sabe manejar un sable antes de ver. ¿Y Luke? No. ¿Luke? Antes de ver... ¿Qué ha hecho Luke? Luke, las únicas instrucciones que recibe de Obi-Wan antes de destruir la Estrella de la No te Muerte lo apuntes a la cara. es, mira, ponte el casco que no vas a ver nada y siente. ¿Qué coño estás diciendo? Y cuando va a explicar algo dice, uff, he sentido una perturbación en la fuerza. Los lejanos me han dicho, han venido Tulu y le ha dicho... Venga, vamos cerrando que ya tenemos la comida hecha. Ya tenemos la... Joder, es que se me ha quedado corto. Al final me da la sensación de que no hemos hablado de nada, que hemos rellenado poco más de una hora
Hablando de nada, bueno, me Hablando parece de que es nada. nuestro terrenal habitual y eso te tendría que llevar a que te hagas un día un especial de verdad sobre Dune, tú solo. en Pero casa. es que un especial de Dune son muchas horas. pueden ser No, muchas porque horas. no hace falta que hagas un resumen de los libros. Y me da palo hablar solo. Ah, bueno. A la cámara. No grabo vídeos solo porque me da palo hablar solo a la cámara y no me gusta mi habitación. Me lo haces en el local. No me dejas tu casa para grabar. Entonces no, porque entonces estaré yo. Es muy duro. No te voy a dejar las llaves de mi casa. Es muy duro. Me voy a ir al estudio que tengo en el trabajo de grabación. Y te hablas y ahí das las influencias, dónde viene, bla, 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 te lo preparas de verdad. Me preparo de verdad. ¿Queréis que haya un vídeo de verdad preparado sobre Dune? O Dune, Necrodune. ¿Qué preferís? Mira, nos pidieron un vídeo hace poco, me contactó un chico por Instagram a ver si podíamos Yo te lo digo, ¿eh? si podíamos hacer algún vídeo sobre guerra moderna. Pero ya Yo tenemos- creo que tenemos un vídeo Pero sobre acabamos de hacer un vídeo sobre juegos de guerra, sobre juegos. Ah, venga. Chicos, chicas, Percebes, muchísimas gracias. Volvemos a vernos en breve con algo diferente. con máscara y ojos, ¿no? Con algo diferente. Venga, chao.